Hola, buenos días. Vamos a continuar con nuestro año académico y en esta oportunidad el área que voy a desarrollar con ustedes es de Teoría de la Educación 2 durante estas 18 semanas de trabajo y que de alguna otra manera hemos iniciado la semana que pasó con las salvedades del caso que ustedes ya conocen. Bien, en la presente semana vamos a tratar de hacer algunos alcances sobre el tema de la semana anterior, sobre todo en lo que concierne a lo que es la salud mental en tiempos de COVID-19. Antes que nada, también quisiera agradecer por su responsabilidad de enviar sus opiniones sobre lo que ha sido el estudio del sílabo para esta materia que vamos a desarrollar. Bien, para aprovechar el tiempo como corresponde, hoy día el logro de la sesión será que ustedes internalicen algunas ideas sobre lo que es la salud mental que les hacía referencia y además también vamos a fortalecer con información sobre algunas corrientes contemporáneas sobre lo que es la teoría de la educación y que de alguna otra manera van a ayudar a cimentar lo que hemos estudiado en el semestre 1 del presente año académico. Bien, entonces, sin mayor preámbulo, vamos a compartir un material que considero relevante para todos ustedes y que de alguna otra manera nos van a ayudar a entender lo que deseamos desarrollar en la semana 2 de esta materia de teoría de la educación. Bien, entonces vamos a comenzar. Como les decía, el tema es el que ustedes pueden apreciar y además también lo que es el aspecto de la concepción social y filosófica de la pedagogía contemporánea en la posición del naturalismo, el psicologismo, el sociologismo. ¿Qué tenemos? En primer lugar que trabajar en la presente semana lo siguiente. Existe una institución que es la OPS, es la Organización Panamericana de la Salud. Tiene que ver con lo que vendría a ser un apéndice de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, pero para lo que es el continente americano. ¿Qué recomendaciones ha hecho esta institución en lo que va de esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial? Por ejemplo, hacen mención que aquellas personas que han sido afectadas por este mal no han hecho nada malo, no tienen culpa y merecen todo nuestro apoyo, compasión y amabilidad. Que cada uno de nosotros puede ayudar a reducir los riesgos a nivel individual, familiar, comunitario y social. De alguna manera se está viendo en las sociedades americanas, mencionando a lo que es América del Norte, Centro y Sur, actitudes, no de todos, sino de algunas personas respecto a las personas que han vivido esta mala experiencia. Entonces, hay una recomendación de parte de esta organización de que no debemos tratarlos mal, más bien debemos tratarles un trato como corresponde, con todo el afecto, el cariño del caso. También esta OPS hace referencia a que una vez superada la enfermedad, estas personas seguirán con su vida en adelante, su trabajo, su familia y sus seres queridos. Eh, es importante, señala esta institución, que no se estigmatice, o sea, no se marque a la persona que ha sufrido de esta enfermedad. Se debe tratar de darle un trato digno, respetuoso y sobre todo con todo el afecto en el seno familiar. Por otro lado, ¿qué otras recomendaciones da la Organización Panamericana de la Salud? Que tratemos de reducir el tiempo que nos dedicamos a mirar, leer o escuchar noticias que causen ansiedad o angustia.
sobre todo relacionadas a la pandemia. Dice que para poder enterarnos bien debemos buscar información únicamente en fuentes confiables y principalmente sobre cuestiones prácticas que ayuden a hacer planes para cada uno de nosotros y para nuestros seres queridos. Y hay que buscar actualizaciones de la información una o dos veces al día a determinadas horas, no todo el día dedicarnos a eso, porque eso de alguna manera va minando nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico. ¿Qué otras recomendaciones hace la Organización Panamericana de la Salud? Que nos debemos proteger nosotros mismos y brindar apoyo a otras personas. Hace un alcance respecto a que cuando se ayuda a otras personas, esto es beneficioso, no solo para la persona que recibe, sino también para aquellas que ofrecen esa ayuda, con el cuidado del caso. También hace otra recomendación en el sentido de, de ampliar las historias e imágenes positivas de personas dentro de la localidad que sufrieron de esta enfermedad. Hay que reconocer también la importancia de las personas que cuidan a otros y de los servidores de salud, que de alguna manera están en la primera fila haciendo frente a esto. Claro que también hay algunas excepciones de personas dentro del sector salud que lamentablemente no dan el trato que corresponde, pero tampoco se puede generalizar. ¿Qué otras cosas más tenemos acá? Por ejemplo, algo que está relacionado con el trabajo a diario de muchas de ustedes, para quienes tienen niños bajo su cuidado. ¿Qué recomienda esta institución? Que hay que ayudar a los niños a encontrar formas positivas de expresar sus sentimientos, como el temor y la tristeza, no escandalizar, no hacer agrandar las cosas, hablar cosas que no tienen sentido. Luego, lo elemental también es tratar que los niños estén cerca de sus padres y su familia. Claro que siempre y cuando haya la seguridad. Y en lo posible hay que evitar separarlo de las personas con las que viven, porque eso le genera problemas a los niños, a los infantes. En la medida de lo posible recomienda la OPS mantener las rutinas familiares en la vida cotidiana o cree nuevas rutinas, en especial si los niños tienen que permanecer en la casa. Como por ejemplo para nosotros se hace recomendable no estar, por ejemplo, descuidando la presentación personal, todos los días el aseo personal, el ponerse su ropa de cuenta que uno va a ir a trabajar, su calzado, bien todo limpio, ordenado, como será de cuenta que estamos en una situación de normalidad, pero en la casa, ¿sí? Y por otro lado, hay que organizar actividades interesantes y apropiadas para la edad de los infantes, de los niños, incluidas sus actividades de aprendizaje, ahora que está tan de moda esto que es aprendo en casa. Por otro lado, también hay que hablarles, según esta institución, a los niños sobre esta pandemia y apoyándose en información objetiva, pero claro, adecuada a la edad de los infantes, de los niños. Si los niños tienen preocupaciones como situaciones de temor, de ansiedad, hay que hablarles como corresponde, darles la seguridad para poder disminuir esa ansiedad. Si las personas adultas tienen comportamientos y emociones negativas, quejumbrosas, que demuestran ansiedad, los niños harán propias esas emociones, por lo que se hace recomendable tratar de tener autocontrol, porque de esa manera le vamos a estar transmitiendo seguridad y confianza a los infantes, a los niños, a los adolescentes. Ahora, cuando se trata de adultos mayores, cuidadores y personas con trastornos de salud que han surgido a consecuencia de esto, ¿qué recomienda la Organización Panamericana de Salud?
En el caso de las personas mayores, en especial si están aisladas y tienen algún deterioro en su conocimiento o una señal de demencia, estas se ponen más ansiosas, enojadas, estresadas, agitadas, retraídas, ¿no? Si es que se le están tratando de malas maneras. En ese sentido, se recomienda suministrar apoyo práctico y emocional por parte de familiares, los cuidadores y los profesionales de la salud que están conviviendo con ellos. Hay que darle datos sencillos acerca de lo que está pasando e información clara sobre la manera como enfrentar esa situación. En palabras digeribles, entendibles, y tratar de hacerlo de la manera más sencilla posible para que puedan entender. Muy bien, eso es lo que elementalmente están las instituciones muy ligadas al tema de lo que es la pandemia, haciendo recomendaciones en la actualidad. Ahora sí, para poder entrar a lo que es nuestro tema de Teoría de la Educación 2 de la presente semana, vamos a hablar de que toda la pedagogía contemporánea tiene una base social y filosófica en algunas corrientes que estuvieron y están vigentes de alguna otra manera, como por ejemplo el naturalismo. El naturalismo es una corriente pedagógica planteada por Juan Jacobo Rousseau, un prócer, un estudioso de la Francia prerrevolucionaria. Él qué cosas recomendaba en cuestiones de educación, practicar el naturalismo. ¿Y qué cosa es el naturalismo? La pedagogía de la igualdad, de la libertad, de los derechos naturales, de la bondad humana. Es la educación tomando en cuenta esa espontaneidad que tienen los infantes, los niños. ¿Qué cosa decía Rousseau? Que el niño tiene una naturaleza propia. Eso significa que los niños son sanos, son con un pensamiento abierto. Ellos no piensan las cosas para decirles, sino que dicen lo que sienten, lo que su punto de vista, su concepción del mundo les trae a sus mentes. Es por eso que Rousseau ya desde esos tiempos, de los tiempos de Francia prerevolucionaria, ya decía, planteaba eso, que el niño tiene naturaleza propia, que los recursos educativos que se dan deben adaptarse a las etapas de crecimiento del niño, que la educación debe ser gradual, de que hay que dar al niño lo que él necesita para poder aprender. Y él planteaba también que la educación no es solo para un momento, sino que esta debe durar toda la vida. Y hace mención a que existen dos tipos de educación, la positiva y la negativa. La positiva, que es aquella que le ayuda a avanzar, a desarrollarse, a crecer como ser humano. Y la negativa es aquella que lo trunca, que lo minimiza, que lo hace sentir de repente un ser inferior. Por eso él planteaba todos esos fundamentos de carácter pedagógico. También esta corriente pedagógica llamada el naturalismo, y que a su vez es una de las teorías de la educación, ha tenido principios, o sea, recomendaciones desde el punto de vista didáctico. ¿Y qué cosa recomienda el naturalismo? Que se enseñe basándonos en ese interés natural que tienen los niños y no por lo artificial. Que nosotros, los que hacemos educación o somos profesionales de la educación y sobre todo de este nivel, debemos de darnos cuenta, si bien es cierto que hay un diseño curricular nacional, también es necesario ver las necesidades de los estudiantes, no solamente tomar en cuenta lo que ahí los especialistas del Ministerio de Educación o de las direcciones regionales o de las UGELes hacen mención, sino que también ustedes como futuras profesionales del nivel de inicial tienen que mirar el contexto y en base a eso adaptar lo que ustedes van a enseñar.
¿Qué más tenemos acerca del naturalismo que compartir, que patrocina lo que es la autoeducación? Es decir, eso innato en el ser humano que es indagar, investigar, se debe de darle el lugar que le corresponde y no minimizar lo que un infante, un niño pueda traer, porque esa actitud de algunos maestros, algunas profesoras del nivel puede marcar de por vida a un infante y truncarlo, traumarlo y de ahí quitarle ese deseo de autoeducarse también, que va a ayudar en lo que corresponde a su desarrollo educativo, a su desarrollo cognitivo, a su desarrollo integral. Es por eso que el naturalismo también recomienda que ese papel que juega el profesor, el docente a través de lo que es la enseñanza, debe ser intuitiva, es decir, intuir qué es lo que necesita el infante, el niño, el adolescente en su proceso de enseñanza, aprendizaje. Por otro lado, otra de las corrientes pedagógicas contemporáneas o teorías de la educación que están presentes en las propuestas que han hecho otros estudiosos tiene su base en una corriente denominada el sociologismo. ¿Y esto qué cosa es? Una corriente, una tendencia a darle bastante importancia, a veces extrema, a los hechos y las sociedades humanas. Y dentro de esto lo religioso, lo económico, lo artístico, que suceden en esos contextos. Pero eso lo hacen a veces de una forma exagerada, porque no toman en cuenta otras propuestas que puedan haber. Y para el sociologismo el punto de partida de hacer educación es la idea de conducta social. ¿Y qué cosa es la conducta social? Es aquella clase de comportamiento humano que se relaciona con el comportamiento de los demás y se puede usar hacia la propia materia, área que debemos de trabajar. En otras palabras, para los defensores del sociologismo, el tema de la conducta social es elemental. Dentro de eso hay algunos términos ligados al sociologismo, ¿no? Por ejemplo, que ustedes cuando lean algo sobre esta corriente pedagógica van a encontrar de manera repetitiva en los artículos, en los libros que pudieran consultar, ¿no? Como por ejemplo el término reduccionismo. ¿Y qué significa eso? Es la simplificación de algo que es complejo, ¿no? Es un tema que, por ejemplo, la enseñanza, aprendizaje, es tratar de simplificar lo que significan esos dos conceptos tan importantes en la profesión de todo profesor, profesora. El término también peyorativo. Lo peyorativo tiende a ser algo negativo, algo como hiriente, que a veces en el contexto social se utiliza en relación a las personas y que genera en ellas resentimiento hasta que en un momento esas personas explotan y ante una situación de abuso, de maltrato, reaccionan como por ejemplo podemos ver en esta ilustración. ¿Sí? Otro de los términos que tiene que ver con el sociologismo es el término inexorable. ¿Y qué cosa significa esto? Que no se acepta o admite opiniones opuestas. ¿Y eso de ahí qué cosa significa? Que esto no es positivo para ninguna persona o grupo social, porque eso nos hace ser intolerantes, no tomar en cuenta lo que dicen los demás y a ponernos en una posición de que si no nos aceptan lo que decimos, eso no está bien. Defender en extremo nuestras ideas, que tienen valor, pero que no significa que tenemos que dejar de lado lo que otros puedan hacerme referencia. Y así
hay una serie de términos que, por ejemplo, como los que tenemos aquí, que son terminologías que permanentemente van a estar dando vuelta en algunos tratados, obras, libros de educación y que están ligados a lo que es esta corriente del sociologismo. Bien, ahora vamos a hablar de otra corriente pedagógica contemporánea que impulsaron todos estos personajes que ustedes pueden ver acá, como Huberti, Hume, John Stuart Mill, Theodor Leach, Manuel Kant, Husserl. Y ellos han contribuido en esto que es el psicologismo. Hago referencia que lo que estoy tomando en cuenta en estos momentos lo he tomado en consideración a partir de lo que se presenta en esta dirección web. ¿Ya? Muy bien, pero ¿qué cosa es el psicologismo? El psicologismo es una teoría filosófica, pero también de la educación, que hace referencia que es posible comprender los distintos ámbitos de objetividad, como por ejemplo el conocimiento, la moral, la estética, pero a partir de la comprensión, o sea, el entendimiento de los mecanismos, procesos o hechos psicológicos que están presentes en nuestra mente cuando experimentamos dichos ámbitos. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Es posible comprender una serie de aspectos, pero tomando en cuenta los mecanismos, procesos o hechos psicológicos, como por ejemplo la atención, la memoria, la emotividad, la voluntad, los, los cuadros de ansiedad, de depresión, todos ellos de alguna otra manera tienen que ver con esto que es entender, comprender lo que sucede en la realidad, pero a partir de todos estos mecanismos, procesos o hechos psicológicos. Y se hace una crítica al psicologismo porque se dice que todo lo reduce a que la psicología repercute de todas maneras en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno de los pioneros en hacer uso de esta corriente pedagógica en el siglo XIX es el estudioso Vincenzo Gioberti, es decir, darle una importancia extrema a la cuestión psicológica. Pero él no es el único, también hay otro, David Hume, que reduce casi todo a la psicología. Y para él la única realidad admisible es la sensible, es decir, todo aquello que tiene que ver con los sentidos, con el aspecto psicológico de las personas. ¿Sí? Por otro lado, John Stuart Mill es otro defensor del psicologismo y hace referencia y le da un énfasis a lo que es la psicología y la pone al nivel de la lógica, de lo que es la filosofía y la lógica. Y hace mención que la psicología está coordinada con la lógica en todos sus extremos. ¿Esto por qué? Porque a partir de la psicología, con todos los procesos, los hechos psicológicos que hemos mencionado, se puede hacer efectivo lo que es un pensamiento lógico, según Stuart Mill. Aparte de eso, también tenemos a Lick, que es otro defensor de la corriente pedagógica llamada psicologismo. Y para él, en todas las disciplinas, entiéndase ciencias sociales, sobre todo, el fundamento psicológico es elemental para que éstas sean correctas, se lleven a cabo, se implementen. El término, el aspecto psicológico es sumamente relevante. Muy bien, entonces, más adelante vamos a ver otras teorías que de alguna otra manera coinciden con las tres que hemos mencionado. Muchas le darán importancia a lo que es lo natural en el ser humano a partir de las ideas de Rousseau.
otras le darán al contexto sociocultural la relevancia que tiene este, otras le darán la importancia a lo psicológico, es decir, al rol que tiene que ver con lo que es las ciencias de la educación y la psicología, por ejemplo. Y ahora entramos a tu trabajo académico de esta semana 2 y el trabajo va a consistir en que sistematices un poco más de información sobre las corrientes, ¿no?, del naturalismo y el sociologismo. Es decir, de las tres, de estas dos vamos a ponerle un poco más de énfasis, vas a buscar información y las vas a poner en tus propias palabras. Y además vas a señalar su importancia, su utilidad en la actualidad. Tú eliges la opción que consideres para poder hacer esta sistematización de información en esquemas cognitivos, o pueden ser mapas mentales, mapas conceptuales, mapas semánticos, un cuadro de llaves, o de repente usar la posibilidad de un informe, un ensayo, pero la cuestión es que al leer esa sistematización de información sobre estas dos posiciones pedagógicas, podamos apreciar que tú has deducido cuál es la importancia, utilidad, pero en la actualidad. Ese es el trabajo que tendrás que alcanzar hasta el domingo de la presente semana a las 12 de la noche. Bien, no queda otra cosa que agradecer tu atención y colaboración para poder seguir avanzando. Gracias sinceras a sus personas.